Millonario salva a una mendiga de una violación. Cuando ella susurra gracias, él reconoce la voz. Mamá, ella lo mira y grita su nombre de bebé. Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. Del Lamborghini negro cortaba el silencio de la madrugada mientras Nicolás Herrera conducía por las calles desiertas del centro de la ciudad. Sus manos, que habían firmado contratos millonarios esa misma tarde, se aferraban al volante con una tensión que no lograba explicar. Había salido de su penthouse sin rumbo fijo, escapando de otra noche de insomnio que lo atormentaba desde hacía meses. A sus 38 años, Nicolás había construido un imperio empresarial que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país. Sus ojos verdes, que habían intimidado a competidores en salas de juntas, ahora reflejaban un vacío profundo que ninguna cantidad de dinero había logrado llenar. Su cabello oscuro, perfectamente peinado incluso a esas horas, enmarcaba un rostro que las revistas de sociedad calificaban como devastadoramente atractivo, pero que ocultaba una soledad que lo carcomía por dentro. El barrio por el que conducía era un mundo completamente diferente al suyo, edificios deteriorados, calles mal iluminadas y la cruda realidad de quienes habían sido olvidados por el progreso. Nicolás raramente se aventuraba por estas zonas, pero esa noche algo inexplicable lo había llevado hasta allí. Fue entonces cuando la vio. En un callejón estrecho, 3 hombres rodeaban a una figura pequeña y frágil. La luz tenue de una farola rota iluminaba parcialmente la escena, pero era suficiente para que Nicolás comprendiera lo que estaba sucediendo. La mujer, vestida con ropas andrajosas y sucias, intentaba defenderse débilmente mientras los agresores se burlaban y la acorralaban contra una pared de ladrillos. «Por favor, no me hagan daño», suplicaba con una voz quebrada que apenas se escuchaba por encima de las risas crueles de sus atacantes. Nicolás detuvo el automóvil bruscamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por una rabia que ardía en su pecho. Sin pensarlo 2 veces, salió del vehículo y se dirigió hacia el callejón. «¡Oigan!», gritó con una voz que resonó en las paredes. Su presencia imponente, vestido con un traje de diseñador que costaba más que lo que esos hombres ganaban en un año, hizo que los agresores se detuvieran y se giraran hacia él. «Lárgate de aquí, ricachón», gruñó el más grande del grupo, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro. «Esto no es asunto tuyo». «Ahora lo es», respondió Nicolás, acercándose sin mostrar temor. Había practicado artes marciales durante años, no solo como ejercicio, sino como una forma de canalizar la frustración que llevaba dentro. Los 3 hombres se miraron entre sí, evaluando si valía la pena enfrentarse a este extraño que había aparecido de la nada. El automóvil de lujo estacionado detrás de él les decía que tenía dinero, pero algo en su postura y en la frialdad de su mirada les advertía que no sería una víctima fácil. «Mira, amigo», dijo otro de los agresores, tratando de sonar conciliador, «solo nos estamos divirtiendo un poco. La vieja no tiene familia, nadie va a echarla de menos». La sangre de Nicolás se heló. Miró hacia la mujer que permanecía acurrucada contra la pared y por primera vez pudo verla con más claridad. Su cabello gris y desgreñado caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. Su cuerpo demacrado temblaba, tanto de frío como de terror. «Aléjense de ella ahora», ordenó Nicolás, su voz cargada de una autoridad que había adquirido dirigiendo empresas, pero también de algo más primitivo y protector.
El líder del grupo sonrió con malicia y dio un paso hacia Nicolás. ¿O qué? ¿Nos vas a comprar con tu dinero? La respuesta llegó en forma de un puñetazo perfectamente ejecutado que envió al hombre al suelo. Nicolás se había movido con una rapidez que sorprendió a todos, incluida la mujer que observaba desde su rincón. Los otros dos atacantes reaccionaron inmediatamente, pero Nicolás estaba preparado. Sus años de entrenamiento se manifestaron en cada movimiento, cada bloqueo, cada contraataque. No era solo técnica, había algo más, una furia controlada que lo impulsaba a proteger a esa desconocida con una intensidad que ni él mismo comprendía. En pocos minutos, los tres agresores yacían en el suelo adoloridos y derrotados. Se levantaron con dificultad y huyeron del callejón, lanzando amenazas vacías mientras desaparecían en la oscuridad. Nicolás se quedó parado en medio del callejón, su respiración agitada, el traje arrugado y una pequeña herida en su labio que sangraba ligeramente. Lentamente se volvió hacia la mujer. Ella seguía acurrucada contra la pared, pero ahora lo miraba con una mezcla de asombro y gratitud. Sus ojos, aunque cansados y enmarcados por arrugas profundas, tenían un brillo que le resultaba extrañamente familiar. ¿Está herida?, preguntó Nicolás, acercándose lentamente para no asustarla más. La mujer negó con la cabeza, pero seguía temblando. Nicolás se quitó su chaqueta de diseñador y se la ofreció. Ella la tomó con manos temblorosas, envolviéndose en la prenda que era más costosa que todo lo que había poseído en años. «Gracias», susurró ella, y fue entonces cuando Nicolás sintió que el mundo se detenía. Esa voz, esa simple palabra pronunciada con una entonación particular, con un acento sutil que transportó a Nicolás a recuerdos enterrados durante décadas. Su corazón comenzó a latir con tal fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Imposible. No podía ser. Pero esa voz la había escuchado en sueños, en pesadillas, en momentos de soledad donde el pasado lo atormentaba sin piedad. Con manos temblorosas, Nicolás encendió la linterna de su teléfono y dirigió la luz suave hacia el rostro de la mujer. Ella levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron el tiempo se detuvo. Bajo la suciedad, bajo las arrugas del tiempo y el sufrimiento, bajo el cansancio de años viviendo en las calles, Nicolás reconoció esos ojos, los mismos ojos verdes que veía cada mañana en el espejo, los mismos ojos que lo habían mirado con amor maternal antes de desaparecer de su vida cuando él era solo un niño. «¿Mamá?», susurró, su voz quebrándose con una mezcla de incredulidad y dolor acumulado durante décadas. La mujer lo miró fijamente, estudiando su rostro adulto, buscando en él rastros del niño que había tenido que abandonar. Sus manos se llevaron a la boca, conteniendo un grito de shock. «¿Nicolásito?», murmuró ella, usando el diminutivo que solo ella había usado, el nombre que nadie más en el mundo conocía. Y entonces, como si las compuertas de la memoria se hubieran abierto de golpe, ella gritó: «Mi pequeño Nico, mi bebé». Olivia se incorporó con dificultad, extendiendo sus brazos hacia él como había hecho tantas veces cuando él era pequeño. Las lágrimas corrían por su rostro sucio, lavando líneas de dolor y tristeza acumulados durante años de separación. Nicolás sintió que sus piernas se debilitaban. Todo lo que había construido, todo su éxito, todo su dinero, se desvaneció en un instante ante la presencia de la mujer que había sido el centro de su mundo hasta que el destino los separó cruelmente. «No puede ser», murmuró, pero en su corazón sabía que era cierto. Los rasgos familiares, la voz que había estado enterrada en su subconsciente, la forma en que ella lo miraba con un amor que el tiempo no había podido borrar. «Eres tú», dijo ella, acercándose un paso más. «Has crecido tanto, mi amor. Estás tan guapo, tan fuerte». Nicolás no podía moverse. Parte de él quería correr hacia ella y abrazarla como el niño que había perdido a su madre tantos años atrás. Otra parte de él se resistía, protegiendo las heridas que nunca habían sanado completamente. «¿Dónde has estado?»,
preguntó, su voz cargada de dolor y reproche. ¿Dónde has estado todos estos años? Olivia bajó la mirada, la vergüenza y el dolor pintando su rostro. Es una larga historia, mi amor. Una historia llena de errores, de mala suerte, de decisiones que me llevaron por el camino equivocado. Creí que habías muerto, confesó Nicolás, las lágrimas comenzando a nublar su visión. Te busqué por todas partes. Contraté detectives, puse anuncios en los periódicos, ofrecí recompensas. Nadie sabía nada de ti. Lo sé, susurró ella, y no puedes imaginar cuánto me ha dolido saber que mi pequeño estaba buscándome mientras yo no podía volver a él. El callejón, que momentos antes había sido escenario de violencia, ahora se había convertido en el lugar del reencuentro más inesperado e improbable. Madre e hijo, separados por circunstancias que aún no comprendían completamente, se miraban a través de los años perdidos. Nicolás dio un paso adelante, luego otro. Su instinto le decía que era real, que no era una alucinación producto de sus noches de insomnio. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. El aroma familiar que emanaba de ella, a pesar de los años en las calles, seguía siendo el mismo que recordaba de su infancia. Mamá, volvió a decir, esta vez con más certeza, con más emoción. Olivia abrió los brazos completamente y finalmente Nicolás se dejó llevar. Se acercó a ella y la abrazó, sintiendo lo frágil que se había vuelto su cuerpo, pero también la fuerza del amor maternal que nunca había desaparecido. El abrazo duró una eternidad. Años de preguntas sin respuesta, de noches llorando su ausencia, de éxito conseguido en parte para hacerla sentir orgullosa si algún día regresaba. Todo se concentró en ese momento de reconexión. Te he extrañado tanto, sollozó Nicolás contra su hombro, permitiéndose ser vulnerable por primera vez en décadas. Y yo a ti, mi niño. No ha pasado un solo día sin que pensara en ti, respondió Olivia acariciando su cabello como solía hacer cuando él tenía pesadillas. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los rostros empapados de lágrimas. Nicolás tomó el rostro de su madre entre sus manos, estudiando cada arruga, cada marca del tiempo. Vamos, dijo firmemente, te llevo a casa. Olivia vaciló. No puedes hacer eso, mi amor. Tu vida. Tú tienes una vida importante. No puedes involucrarme en ella. Soy solo una mendiga, una mujer que ha vivido en las calles. No pertenezco a tu mundo. Eres mi madre, replicó Nicolás con una firmeza que no admitía discusión. Y el único mundo que me importa es el que tú y yo podemos construir juntos. La llevó hacia su automóvil, sosteniéndola con cuidado. Olivia miraba el lujoso vehículo con asombro, pero también con una tristeza profunda. Su hijo había crecido en un mundo que ella nunca había podido darle, un mundo al que ahora llegaba como una extraña. Mientras conducía hacia su penthouse, Nicolás lanzaba miradas frecuentes hacia su madre, temiendo que pudiera desaparecer nuevamente. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cómo había terminado en las calles? ¿Por qué no lo había buscado? ¿Qué había pasado realmente el día que desapareció de su vida? Pero por ahora, las preguntas podían esperar. Lo importante era que la había encontrado, que estaba viva, que contra todas las probabilidades, el destino los había reunido en el momento más inesperado. Olivia permanecía en silencio, observando la ciudad que pasaba por la ventana. Los edificios lujosos, las calles bien iluminadas, todo tan diferente de los rincones oscuros donde había sobrevivido durante años. Se preguntaba si tendría el valor de contarle a su hijo toda la verdad sobre lo que había pasado, sobre las decisiones que la habían llevado a abandonarlo, sobre los años perdidos que nunca podrían recuperar. El automóvil se deslizaba silenciosamente por la noche, llevando a dos personas que habían estado buscándose sin saberlo, cada una cargando secretos y heridas que pronto tendrían que enfrentar juntas.
Lo que ninguno de los dos sabía era que este reencuentro desataría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su amor familiar, recién redescubierto, sino también todo lo que Nicolás había construido en su vida, porque la desaparición de Olivia no había sido accidental, y las fuerzas que la habían separado de su hijo aún estaban activas, esperando en las sombras. El ascensor privado del penthouse se deslizaba silenciosamente hacia el piso 42, llevando consigo a dos almas que habían estado perdidas la una para la otra durante décadas. Nicolás observaba el reflejo de su madre en las puertas de acero pulido, aún sin poder creer completamente que ella estuviera allí, a su lado. Olivia mantenía sus manos entrelazadas sobre su regazo, nerviosa. La chaqueta de diseñador que Nicolás le había dado le quedaba grande, pero la envolvía como un abrazo protector. Sus ojos recorrían los números que se iluminaban en el panel del ascensor. Cada piso que ascendían la alejaba más del mundo que había conocido durante tantos años. ¿Vives aquí arriba?, preguntó con una voz apenas audible, como si temiera que hablar demasiado fuerte pudiera romper el hechizo que los había reunido. Sí, respondió Nicolás, su voz también cargada de emoción contenida. Es grande. Demasiado grande para una sola persona. Cuando las puertas se abrieron, Olivia contuvo el aliento. Ante ella se extendía un espacio que parecía sacado de una revista de lujo. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que brillaba como un manto de estrellas. Los muebles de diseño, las obras de arte en las paredes, la elegancia refinada de cada detalle, todo hablaba de un éxito que ella nunca había podido imaginar para su pequeño. «Mi amor», murmuró, dando pasos cautelosos sobre el mármol pulido. «Esto es como un palacio». Nicolás cerró la puerta tras ellos y observó a su madre moverse por el espacio que había sido su refugio durante años, pero que ahora se sentía extrañamente vacío e impersonal. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su magnificencia, ese lugar nunca había sido realmente un hogar, no sin la única persona que realmente importaba. «Mamá», dijo suavemente, acercándose a ella, «¿te gustaría tomar un baño? Tengo ropa limpia que podrías usar, y después podríamos hablar». Olivia se giró hacia él, y Nicolás pudo ver la vulnerabilidad en sus ojos. Era como si estuviera esperando que él la rechazara, que se diera cuenta de su error y la enviara de vuelta a las calles. «No quiero ensuciarte nada», dijo mirando hacia abajo. «No he estado en un lugar así en mucho tiempo». «Este es tu hogar ahora», declaró Nicolás con una firmeza que sorprendió a ambos. «Todo lo que tengo es tuyo también». La condujo hacia el dormitorio principal, donde había un baño que era más grande que algunas casas enteras. Olivia miraba todo con asombro y una tristeza profunda. Su hijo había logrado crear una vida de éxito y lujo, y ella había estado ausente para verlo crecer, para estar orgullosa de él, para ser parte de sus triunfos. «Tomaré cualquier cosa que tengas», dijo, aceptando las toallas suaves que él le ofrecía. «No importa si no me queda bien». Mientras Olivia se bañaba, Nicolás caminaba de un lado a otro por la sala principal, su mente en un torbellino de emociones. Llamó a su asistente personal, Marina, despertándola a pesar de la hora. «Marina, necesito que mañana por la mañana compres ropa para una mujer», dijo, tratando de mantener su voz profesional. «Talla mediana, ropa cómoda pero elegante y también necesito que canceles todas mis reuniones de los próximos días». «Señor Herrera, ¿está todo bien?», preguntó Marina, preocupada. En todos los años que había trabajado para él, Nicolás nunca había cancelado reuniones sin una emergencia grave. «Sí», respondió mirando hacia la dirección del baño. Todo va a estar bien. Solo necesito tiempo». Después de colgar, Nicolás preparó té en la cocina, sus manos temblando ligeramente. No sabía si era por la emoción, el shock o el miedo de que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. Cuando Olivia salió del baño, envuelta en una bata de seda blanca,
Nicolás sintió que su corazón se encogía. El agua había lavado años de suciedad y dolor de su rostro, revelando la belleza que el tiempo y las dificultades no habían podido borrar completamente. Sus ojos verdes brillaban más claros ahora, y aunque su cabello seguía siendo gris, estaba limpio y suave. «Te ves hermosa, mamá», dijo sinceramente, ofreciéndole una taza de té. Olivia sonrió por primera vez desde su reencuentro, una sonrisa que iluminó su rostro y que Nicolás recordaba vívidamente de su infancia. Se sentaron en el gran sofá de la sala, la ciudad extendiéndose a sus pies. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló, simplemente disfrutando de la presencia del otro. «Cuéntame», dijo finalmente Nicolás, su voz suave pero firme. «Cuéntame qué pasó. Cuéntame». «¿Por qué te fuiste?». Olivia bajó la mirada hacia su taza de té, como si pudiera encontrar en ella las palabras adecuadas para explicar años de dolor y decisiones equivocadas. «No me fui por voluntad propia, mi amor», comenzó, su voz temblando. «Nunca habría te dejado si hubiera tenido otra opción». Nicolás se inclinó hacia adelante. Cada palabra de su madre era como una pieza de un rompecabezas que había estado tratando de resolver durante décadas. «Eras tan pequeño cuando pasó», continuó Olivia. «Apenas tenías 6 años. Vivíamos en esa pequeña casa en el barrio de San Miguel, ¿la recuerdas?» «La recuerdo», susurró Nicolás. «Tenía un jardín pequeño donde me enseñaste a plantar flores». «Sí», sonrió Olivia tristemente. «Amabas esas flores, especialmente las rosas blancas». Su expresión se ensombreció. Tu padre había muerto hacía poco en el accidente, y yo estaba luchando por mantenernos a flote». Nicolás recordaba vagamente a su padre, un hombre gentil que olía a café y que le leía cuentos antes de dormir. Su muerte había sido devastadora para ambos. «Tenía 2 trabajos», continuó Olivia. «Limpiaba oficinas por las noches y trabajaba en una tienda de ropa durante el día. Pero no era suficiente. Las deudas se acumulaban, la hipoteca se atrasaba y yo estaba desesperada». «¿Qué hiciste?», preguntó Nicolás, aunque parte de él temía la respuesta. Olivia respiró profundamente. «Había un hombre, Roberto Castellanos. Era el dueño de varias tiendas en la ciudad, incluyendo donde yo trabajaba. Era rico, poderoso y se había fijado en mí». El nombre no le sonaba familiar a Nicolás, pero algo en la forma en que su madre lo pronunciaba le hizo sentir un escalofrío. Al principio solo eran invitaciones a cenar, regalos pequeños que yo rechazaba, pero después comenzó a insistir más. Me dijo que podía ayudarnos, que podía asegurar nuestro futuro, el tuyo y el mío. «¿Qué quería a cambio?», preguntó Nicolás, aunque ya sospechaba la respuesta. «Me quería a mí», dijo Olivia, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Quería que me casara con él, que fuera su esposa. Prometió adoptar como su propio hijo». «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Darte la mejor educación, la mejor vida». Nicolás sintió una rabia familiar creciendo en su pecho, la misma que había sentido al ver a su madre siendo atacada en el callejón. «Yo le dije que no», continuó Olivia. «Le dije que no necesitaba su ayuda, que encontraríamos otra manera. Pero él no era un hombre que aceptara un no como respuesta». «¿Qué hizo?». La voz de Nicolás era peligrosamente baja. «Comenzó a presionarme. Perdí mi trabajo en su tienda y después, misteriosamente, perdí el trabajo de limpieza también. Descubrí que había hablado con otros empleadores, diciéndoles cosas sobre mí que no eran ciertas. Nos estaba acorralando». Olivia se detuvo para limpiar sus lágrimas, respirando temblorosamente antes de continuar. «Una noche llegó a nuestra casa. Tú estabas durmiendo. Me dijo que esa era mi última oportunidad, que si no aceptaba su propuesta, se aseguraría de que perdiera la custodia.
Tenía abogados, influencia, dinero. Dijo que probaría que era una madre incapaz, que tú merecías una vida mejor de la que yo podía darte. Eso no era cierto, protestó Nicolás. Eras la mejor madre del mundo. Pero él tenía poder para hacer que pareciera cierto, replicó Olivia, y después me hizo una amenaza que cambió todo. Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. ¿Qué amenaza?, insistió Nicolás. Dijo que si no me casaba con él, haría que te lastimaran. No directamente, pero tendría un accidente. Algo que parecería normal, pero que podrías no sobrevivir. La sangre de Nicolás se heló. ¿Amenazó con matarme? Con hacerte daño, corrigió Olivia. Dijo que prefería tenerte como hijastro que no tenerte en absoluto. Y yo no podía arriesgar tu vida. Entonces aceptaste, concluyó Nicolás, comenzando a entender la terrible posición en la que su madre se había encontrado. Acepté casarme con él, confirmó Olivia, pero puse una condición. Exigí que te enviara a un internado lejos de la ciudad, donde estarías seguro y recibirías buena educación. Le dije que no quería que vivieras con nosotros, que sería muy confuso para ti. Nicolás recordaba vagamente el día en que le dijeron que iría a un colegio especial, un lugar donde podría aprender mucho y conocer otros niños. Su madre le había dicho que era porque lo amaba mucho y quería lo mejor para él. Pensé que sería temporal, continuó Olivia, su voz quebrándose. Pensé que encontraría una manera de escapar de él y buscarte. Pero Roberto era más astuto de lo que imaginé. ¿Qué pasó después? Los primeros meses te visitaba en el colegio regularmente. Te veías bien, estabas aprendiendo, tenías amigos. Eso me tranquilizaba, aunque extrañaba cada minuto que pasaba, lejos de ti. Olivia pausó secándose más lágrimas. Pero después Roberto comenzó a restringir mis visitas. Decía que era mejor para tu adaptación, que mis visitas te confundían. ¿Y tú lo creíste? No quería creerlo, pero los directores del colegio parecían estar de acuerdo. Roberto había hecho donaciones generosas al colegio. Tenía influencia allí también. Nicolás comenzó a comprender la red de control que este hombre había tejido alrededor de su madre y de él. Las visitas se volvieron menos frecuentes, continuó Olivia. Una vez al mes, después cada 2 meses. Roberto siempre tenía una excusa, que estabas ocupado con exámenes, que habías pedido tiempo para adaptarte, que los psicólogos del colegio recomendaban menos contacto. ¿Y qué pasó contigo durante ese tiempo?, preguntó Nicolás, notando que su madre había evitado hablar de su vida con Roberto. La expresión de Olivia se ensombreció aún más. Roberto no era el hombre gentil que fingía ser en público. En privado era controlador, posesivo, cruel. Me vigilaba constantemente. Controlaba cada peso que gastaba, cada persona con la que hablaba. ¿Te lastimaba?, preguntó Nicolás, preparándose para una respuesta que no quería escuchar. No físicamente, al principio, respondió Olivia, pero psicológicamente sí. Me hacía sentir como si fuera su propiedad, como si hubiera comprado mi vida y la tuya, y cuando intenté rebelarme... ¿Qué pasó cuando intentaste rebelarte? Un día, después, de meses sin verte, exigí ir al colegio. Roberto se negó y yo amenacé con irme de la casa e ir sola. Esa noche... Olivia se detuvo, temblando. ¿Esa noche qué, mamá? Esa noche desapareciste del colegio, dijo finalmente. Roberto llegó a casa y me dijo que habías huido, que los directores lo habían llamado porque habías desaparecido durante la noche. Nicolás sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. ¿Desaparecí? Eso fue lo que me dijo. Dijo que habían llamado a la policía, que te estaban buscando, pero que no había rastro de ti. Pero eso no puede ser cierto, protestó Nicolás. Yo nunca escapé del colegio. Terminé mis estudios allí, me gradué, fui a la universidad. Olivia lo miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Mamá, yo nunca desaparecí del colegio. Estuve allí hasta graduarme. Después fui a la universidad y después construí mi empresa. Nunca escapé de ningún lado.
La confusión en el rostro de Olivia se transformó lentamente en comprensión y horror. Entonces Roberto me mintió. Te mintió sobre muchas cosas, parece, dijo Nicolás, su mente trabajando rápidamente para atar cabos. ¿Qué pasó después de que supuestamente desaparecí? Me volví loca, admitió Olivia. Roberto dijo que era mi culpa, que mi insistencia en verte había causado que huyeras. Me sentí tan culpable, tan desesperada. Comencé a beber para calmar el dolor. Nicolás tomó las manos de su madre entre las suyas. Mamá, nada de eso. Fue tu culpa. Roberto usó mi alcoholismo en mi contra, continuó Olivia. Cuando estaba borracha a veces me volvía agresiva, lloraba, gritaba. Él llamaba a médicos, a psiquiatras, diciéndoles que había perdido la razón por la pérdida de mi hijo. Te estaba destruyendo sistemáticamente, observó Nicolás. Sí, y funcionó. Me internó en un hospital psiquiátrico, alegando que era peligrosa para mí misma. Pasé años entrando y saliendo de diferentes instituciones. ¿Y después? Después, Roberto pidió el divorcio, alegando abandono de hogar y problemas mentales. Me quedé sin nada, sin casa, sin dinero, sin familia, y lo peor de todo, sin mi hijo. Olivia comenzó a sollozar incontrolablemente. Pensé que habías muerto, mi amor. Durante todos estos años pensé que habías muerto por mi culpa. Nicolás abrazó a su madre, sintiendo su dolor como si fuera propio. No morí, mamá. Sobreviví, y te he estado buscando. ¿Me buscaste?, preguntó ella, levantando la vista. Durante años, contraté investigadores, publiqué anuncios, ofrecí recompensas, pero nadie sabía qué había pasado contigo después del divorcio. Roberto se aseguró de que desapareciera completamente, explicó Olivia. Sin recursos, sin referencias, sin familia, terminé en las calles. Al principio intenté buscar trabajo, pero mi historial médico me seguía a todas partes. Nadie quería contratar a una mujer con problemas mentales. ¿Y viviste en las calles todos estos años? Sí, asintió Olivia. Algunos años fueron peores que otros. Hubo momentos en que pensé en quitarme la vida, pero siempre había una pequeña esperanza de que tal vez estuvieras vivo, de que tal vez algún día te volvería a ver. Nicolás sintió lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, lo siento tanto. Siento no haberte encontrado antes. No, mi amor, dijo Olivia acariciando su mejilla. Tú no tienes nada de qué sentir pena. Eres un milagro. Has construido una vida extraordinaria a pesar de todo. Se quedaron abrazados en silencio por un largo tiempo, procesando la historia que acababa de ser revelada. Pero Nicolás sabía que aún había preguntas sin responder. Mamá, dijo finalmente, ¿Roberto Castellanos sigue vivo? La pregunta hizo que Olivia se tensara en sus brazos. No lo sé, admitió. No he sabido nada de él en años. ¿Por qué preguntas? Porque alguien que puede hacer lo que él hizo, alguien con tanto poder y tan pocos escrúpulos, no se detiene. Fácilmente. Y me preocupa que descubra que nos hemos encontrado. Olivia palideció. ¿Crees que aún podría ser peligroso? No lo sé, respondió Nicolás honestamente, pero voy a averiguarlo, y esta vez voy a asegurarme de que nunca más pueda hacerte daño. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar la ciudad a través de los ventanales del penthouse, madre e hijo permanecían abrazados, unidos nuevamente después de décadas de separación, pero ambos sabían que su reencuentro era solo el comienzo. Las sombras del pasado aún los acechaban y tendrían que enfrentar no solo los años perdidos, sino también al hombre que había orquestado su separación. Lo que no sabían era que Roberto Castellanos, ahora un hombre mayor pero no menos peligroso, había estado siguiendo la carrera de Nicolás durante años, esperando el momento perfecto para reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Y el reencuentro entre madre e hijo acababa de darle la oportunidad que había estado esperando. Los días siguientes al reencuentro pasaron como un sueño para ambos. Nicolás había cancelado todas sus reuniones de negocios,
dedicando cada momento a estar con su madre. Olivia se estaba adaptando lentamente a su nueva vida, aunque aún se despertaba algunas noches pensando que todo había sido una ilusión. Marina, la asistente de Nicolás, había traído ropa hermosa y cómoda para Olivia, quien lucía radiante con cada día que pasaba. La alimentación adecuada, el descanso y sobre todo el amor de su hijo estaban devolviendo vida a su rostro demacrado. «No puedo creer lo hermosa que eres, mamá», le decía Nicolás cada mañana, y era cierto. Bajo las marcas del tiempo y el sufrimiento, la belleza natural de Olivia seguía brillando. Una tarde, mientras disfrutaban del té en la terraza del penthouse, Marina entró con una expresión preocupada. «Señor Herrera», dijo nerviosamente, «hay un hombre en la recepción que insiste en verlo. Dice que es Roberto Castellanos y que es sobre un asunto familiar muy importante». El color se desvaneció del rostro de Olivia. La taza de té se deslizó de sus manos temblorosas, estrellándose contra el suelo de mármol. «No», susurró, «no puede estar aquí. No puede haber descubierto». Nicolás se levantó inmediatamente, su instinto protector activándose. «Marina, dile que suba, pero llama también a seguridad y que estén alerta». «Nicolás, no», suplicó Olivia, agarrando su brazo. «No sabes de lo que es capaz, es peligroso». «Ya no soy un niño indefenso, mamá», respondió Nicolás con firmeza, «y esta vez voy a enfrentarlo de igual a igual». Pocos minutos después, Roberto Castellanos entró al penthouse. Era un hombre de edad avanzada, pero aún imponente. Su cabello completamente blanco estaba perfectamente peinado. Vestía un traje costoso, y sus ojos fríos estudiaban cada detalle del lujoso apartamento. «Nicolás», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «has crecido mucho. Te has convertido en todo un hombre de negocios exitoso». «Señor Castellanos», respondió Nicolás fríamente, colocándose protectoramente frente a su madre, «¿a qué debo esta visita?» Roberto miró hacia Olivia, quien se había puesto pálida y temblaba visiblemente. «Olivia», dijo con falsa preocupación, «te ves diferente. Veo que has encontrado refugio aquí». «Déjala en paz», intervino Nicolás, su voz cargada de amenaza. Roberto rió suavemente. «Tranquilo, muchacho. Solo vine a conversar. Verás, me he enterado de su pequeño reencuentro, y debo admitir que me sorprendió. Después de todos estos años buscando a tu madre...» «Usted la sabía dónde estaba», acusó Nicolás. «Por supuesto que lo sabía», respondió Roberto sin inmutarse. «He estado siguiendo sus vidas a ambos durante décadas. Tu carrera empresarial ha sido muy impresionante, Nicolás. Has construido un imperio digno de admiración». Olivia finalmente encontró su voz. «¿Qué quieres, Roberto?» «Lo mismo que siempre he querido, querida Olivia. Mi familia reunida». Sus ojos se volvieron hacia Nicolás. «Verás, muchacho, yo soy, técnicamente, tu padrastro. Olivia y yo nunca nos divorciamos oficialmente». «Eso es mentira», protestó Olivia. «¿Lo es?», preguntó Roberto, sacando unos documentos de su maletín. «Los papeles de divorcio que firmaste, querida, nunca fueron procesados legalmente. Un pequeño error administrativo que me tomé la libertad de no corregir». Nicolás examinó los documentos que Roberto le extendía. Su expresión se endureció al darse cuenta de que, al menos en papel, el hombre tenía razón. «¿Qué quiere exactamente?», preguntó Nicolás. «Muy simple», respondió Roberto, acomodándose en uno de los sillones, como si fuera el dueño del lugar. «Quiero que Olivia regrese conmigo. Y tú, Nicolás, te unirás a mi empresa. Tengo un imperio que necesita un heredero capaz». «Jamás», respondió Nicolás inmediatamente. «¿Estás seguro?», preguntó Roberto, su tono volviéndose amenazante. «Porque tengo información muy interesante sobre algunas de las prácticas de tu empresa. Pequeñas irregularidades fiscales, contratos cuestionables, nada grave, pero suficiente para arruinar tu reputación si llegara a la prensa». Nicolás sintió una furia fría creciendo en su pecho. «Está amenazándome». «Estoy ofreciéndote una sociedad», corrigió Roberto.
Podemos trabajar juntos como familia, o puedo destruir todo lo que has construido y reclamar a Olivia a través de los tribunales. Después de todo, sigue siendo mi esposa legal y tiene un historial de problemas mentales. Olivia se levantó temblorosa. No voy a volver contigo, Roberto. Prefiero morir antes que regresar a esa vida. Esa no es tu decisión, querida, replicó Roberto. Los documentos legales son claros. Nicolás había escuchado suficiente. Se dirigió hacia Roberto con pasos firmes. Sal de mi casa, ahora. ¿O qué? Desafió Roberto, levantándose también. A pesar de su edad, seguía siendo un hombre corpulento. ¿Vas a golpearme como hiciste con esos criminales en el callejón? Sí, sé sobre eso también. Fue entonces cuando Nicolás se dio cuenta de algo. Usted sabía que ella estaría en ese callejón esa noche. Usted envió a esos hombres. Roberto sonrió con malicia. Muy inteligente. Sí, orquesté todo el encuentro. Sabía que tu naturaleza heroica te haría intervenir. Necesitaba que encontraras a Olivia bajo circunstancias que la hicieran parecer vulnerable para que sintieras la necesidad de protegerla. ¿Por qué?, preguntó Nicolás horrorizado. Porque quería a mi familia reunida, por supuesto, y ahora lo estamos. Olivia se adelantó, su voz más fuerte de lo que había sido en años. Roberto, has cometido un gran error. ¿Cuál?, preguntó él divertido. Subestimaste a mi hijo, respondió ella, con orgullo brillando en sus ojos. Nicolás sonrió por primera vez desde que Roberto había llegado. Marina, dijo en voz alta. Su asistente entró. Inmediatamente, seguida por dos hombres que Roberto no reconoció. Señor Castellanos, dijo uno de los hombres, mostrando una placa. Soy el detective Ramírez de la Fiscalía. Está arrestado por extorsión, amenazas, conspiración y manipulación de documentos legales. Roberto palideció. ¿Qué es esto? Esto, explicó Nicolás, es el resultado de llevar un micrófono durante nuestra conversación. Cada amenaza, cada admisión de culpa, cada confesión de haber orquestado el ataque a mi madre, todo ha sido grabado. Imposible, murmuró Roberto. Muy posible, replicó Nicolás. Verás, cuando decidí buscar información sobre ti después de que mi madre me contara su historia, descubrí cosas muy interesantes, incluyendo el hecho de que la policía ya tenía sospechas sobre ti relacionadas con otros casos similares. El detective Ramírez continuó. Hemos estado investigando a Roberto Castellanos durante meses por una serie de casos de coerción y manipulación. Su testimonio y las grabaciones de hoy nos dan exactamente lo que necesitábamos para proceder. Roberto miró desesperadamente hacia Olivia. Olivia, di algo. Diles que esto es un malentendido. Olivia se irguió, más fuerte y segura de lo que se había sentido en décadas. Roberto Castellanos, durante años me hiciste creer que era débil, que era una mala madre, que era una persona sin valor, pero mi hijo me ha recordado quién soy realmente. Se acercó a él, sin miedo por primera vez en años. Soy una mujer fuerte, una madre que ama profundamente y alguien que merece respeto y dignidad, y nunca más volveré a permitir que me manipules. Roberto fue esposado y llevado fuera del penthouse. Antes de salir, se volvió hacia Nicolás. Esto no termina aquí, muchacho. Sí termina aquí, respondió Nicolás firmemente. Y para su información, los documentos de divorcio que mi madre firmó fueron procesados legalmente hace años. Un pequeño error administrativo que mi equipo legal se tomó la libertad de corregir. Una vez que Roberto se fue, Olivia se derrumbó en los brazos de su hijo sollozando de alivio. Se acabó, mamá, le susurró Nicolás. Nunca más podrá hacerte daño. ¿Cómo supiste?, preguntó ella. Cuando me contaste su historia, contraté a los mejores investigadores privados del país. Descubrimos no solo la verdad sobre nuestro pasado, sino también que Roberto había estado involucrado en esquemas similares con otras mujeres. La policía ya estaba construyendo un caso contra él. ¿Y los documentos de divorcio? Eran reales. Roberto mintió sobre eso también.
Mis abogados verificaron todo. Eres completamente libre, mamá. Siempre lo has sido. En los meses que siguieron al arresto de Roberto, la vida de Nicolás y Olivia se transformó completamente. Roberto fue condenado a muchos años de prisión por múltiples cargos relacionados con coerción, extorsión y manipulación legal. Olivia comenzó terapia para sanar las heridas emocionales de años de abuso psicológico. Con cada sesión, su confianza crecía, y la mujer hermosa y fuerte que había sido emergía nuevamente. Nicolás modificó su penthouse para que fuera realmente un hogar para ambos. Instalaron un jardín en la terraza donde Olivia podía cultivar sus amadas rosas blancas, las mismas que había plantado con él cuando era niño. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó Olivia una tarde mientras trabajaban juntos en el jardín. ¿Qué, mamá? Que a pesar de todos los años perdidos, a pesar de todo el dolor y la separación, cuando nos volvimos a encontrar el amor estaba intacto, como si hubiera estado esperando pacientemente a que regresáramos el uno al otro. Nicolás abrazó a su madre, ambos mirando hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre la ciudad, que ahora era verdaderamente su hogar. «Te amo, mamá», dijo él. «Y yo te amo, mi pequeño Nico», respondió ella, usando el diminutivo que solo ella conocía, el que había guardado en su corazón. Durante todos esos años de separación, habían perdido décadas juntos, pero tenían el resto de sus vidas para recuperar el tiempo perdido, y esta vez nada ni nadie podría separarlos nuevamente. La empresa de Nicolás siguió creciendo, pero ahora tenía un propósito diferente. Estableció programas para ayudar a mujeres en situaciones vulnerables, ofreciendo trabajo, capacitación y apoyo legal. Olivia se convirtió en la coordinadora de estos programas, usando su propia experiencia para ayudar a otras mujeres a recuperar sus vidas. Cada noche, antes de dormir, Nicolás pasaba por la habitación de su madre para darle las buenas noches, como solía hacer cuando era pequeño, y cada mañana despertaban sabiendo que tenían la bendición de un nuevo día juntos. El destino los había separado cruelmente, pero también los había reunido de la manera más inesperada. En un callejón oscuro, en el momento más desesperado, el amor había triunfado sobre la maldad, la familia había vencido a la manipulación y la verdad había prevalecido sobre las mentiras. Nicolás a menudo reflexionaba sobre esa noche fatídica. Si hubiera tomado una ruta diferente, si no hubiera sentido esa extraña compulsión de conducir por esas calles desconocidas, si hubiera ignorado la violencia en el callejón, pero no había sido coincidencia, había sido amor, el amor de una madre y un hijo que había resistido el tiempo, la distancia y todas las fuerzas que habían tratado de destruirlo. Y ese amor, finalmente libre, iluminaba cada día de sus vidas con la promesa de que nunca más estarían solos. El millonario había salvado a la mendiga de una violación, pero en realidad ella lo había salvado a él de una vida vacía, sin amor verdadero. Habían encontrado en el reencuentro no solo a la familia que habían perdido, sino también la paz que habían estado buscando durante toda la vida. Su historia se había convertido en una leyenda de esperanza, la prueba de que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier adversidad y que, sin importar cuánto tiempo pase o qué tan oscura se vuelva la noche, las familias que se aman verdaderamente siempre encontrarán el camino de regreso una a la otra. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.